بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso, yo soy testigo que no hay más Dios excepto Allah y Mohammed es el siervo y el mensajero de Allah. El que la guía nadie le va a poder guiar y el que está desviado nadie le va a poder guiar. Que inshallah hoy vamos a continuar con nuestra Sura Al-Mujadala, los últimos 3 versos 19, 20 y 21. Sura 58, versos 19, 20 y 21, inshallah. Vamos a explicarlos esos versos, inshallah, con la ayuda de Allah, más profundo, inshallah. Vamos a leerlo en árabe primero. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Vamos a leerlo en español, inshallah. Estás partiendo de los partidarios de Satanás, la parte hacia los partidarios de Dios. Los partidarios de Shaitán hacia los partidarios de Allah. El demonio los sedujo y los hizo olvidar que recordaran a Dios. Esos son los partidarios del demonio. ¿Acaso no son secuaces del demonio los perdedores? Quienes se enfrenten a Dios y a su mensajero serán los más viles. Entonces, en este verso aprendemos que el Satanás, Shaitán, él, como el hijo de Adán, empezó a seguir sus deseos. Como los hijos de Adán se olvidaron de Allah, se alejaron de Allah, se alejaron del recuerdo de Allah, entonces el Shaitán aprovechó esta oportunidad y los empezó a controlar. Entonces ellos, en vez de adorar a Allah, en vez de recordarse de Allah, empezaron a seguir sus deseos. Y cuando empezaron a seguir sus deseos, ahí es cuando cayeron en el pecado. Porque ¿qué es lo que va a pasar con estas personas que siguen sus deseos? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Vamos a leer la Sura 20, verso 124. 123, 24, ya. Así dice la siguiente. Dios ha decretado, mis mensajeros y yo venceremos. Dios es fortísimo y poderoso. La tentación. Pero el demonio los sedujo diciéndoles: oh Adán, ¿quieres que te indique el árbol de la inmortalidad y el poder eterno? Cuando ambos comieron del árbol, admitieron su desnudez y comenzaron a cubrirse con hojas del paraíso. Adán desobedeció a su Señor y cometió un pecado. Más tarde su Señor lo eligió como profeta, lo perdonó y lo guió. Verso 124. La caída. Dios dijo: desciendan del paraíso. Sura 20, verso 124. Dice: pero quien se aleje de mí
pero quien se aleje de mí, de mi recuerdo, mi religión, llevará una vida de tribulación, problemas, y el día del juicio lo resucitaré ciego. Y entonces dirá, Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego si antes veía? Y dirá a Dios, así como cuando te engañaron mis signos, cuando te llegaron mis signos y los ignoraste, tú serás ignorado también. Entonces en la sura Taha, verso 124, aprendimos que cuando uno se aleja del recuerdo de Allah, el castigo cuando se muere en el día del juicio es que Allah le va a resucitar ciego. Entonces las personas se van a estar bien sorprendidas porque están ciegas. Si ellos en la tierra tenían buena vista, entonces Allah les va a decir, la razón es porque les llegó nuestros signos, les llegó el mensaje, les llegó el mensaje claro y todo, y en vez de seguirlo, en vez de obedecer a Allah, en vez de seguir los pasos del mensajero, ustedes decidieron seguir sus deseos. Entonces ahí es cuando Allah les resucita ciego. Hay otro verso también, aquellos que siguen, hay muchos que adoran a sus deseos, entonces agarran sus deseos como su Dios. Entonces hay que pedir a Allah, inshallah, que nos mantenga firme en el din, en el imán, inshallah. También quiero agregar que nos mantenga en el din, que nos mantenga firmes, pero también que saque de la ignorancia, que saque también de la oscuridad a aquellos que no conocen y a aquellos que estamos tratando de ayudar y corregirlos y enseñarles el camino que nos enseña Dios, porque aquí, como dice en las Escrituras, como Allah dice, esos son los ciegos que todavía no han visto la luz y con claridad que nosotros vemos. Así que si se les enseña el mensaje y no lo aceptan, aquí son ciegos y allá Él no los aceptará tampoco, los rechazará y los dejará ciegos, como ciegos estuvieron a su mensaje. Y también en este verso aprendimos que si uno se aleja del recuerdo de Allah, su vida va a ser una miserable, va a tener una vida bien fea. Entonces a veces nosotros nos encontramos sorprendidos. ¿Cómo que la vida va a estar fea si hay muchas personas que no creen en Dios, son ateos y tienen mucho dinero y tienen casas grandes y tienen carros y tienen todo? Es la pregunta que muchos de nosotros empezamos a preguntar. Pero en este verso dice que ellos van a tener una vida miserable, tribulada, porque nosotros no sabemos qué es lo que está dentro de ellos. El único que sabe qué es lo que está pasando adentro de ellos es Allah. Entonces, la felicidad no es solamente lo que ves afuera, la felicidad también es la interior. Entonces, eso solamente quería aclarar mucho, que la felicidad interior a veces es mucho mejor, o es mucho mejor que la felicidad exterior, porque la felicidad exterior puedes interpretar algo, pero no sabes lo que está pasando. Y escuchamos muchas historias, personas que son ricas y tienen de todo y se suicidan. Y entonces, solo para aclarar que aquellos que se alejan del recuerdo de Allah, se alejan del din, se alejan del Islam, van a tener una vida, no van a tener una buena vida. Y Allah les va a resucitar su cuerpo. Ahora vamos a seguir con el próximo verso, inshallah.
Vamos a leer la Sura 58, verso 20, lo leemos en árabe primero. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأضلين كتب الله لأغلبن أنا ورسله إن الله قوي عزيز. Vamos a leerlo en español, inshallah. Quienes se enfrenten a Dios y a su mensajero serán los más viles. Dios ha decretado, mis mensajeros y yo venceremos. Dios es fortísimo, poderoso. No encontrarás ningún pueblo que crea en Dios y en el día del juicio que sienta afecto por quienes combaten a Dios y a su mensajero, aunque estos sean sus padres, sus hijos, sus hermanas, sus parientes. A ellos Dios les ha grabado la fe en sus corazones, los fortaleció con su luz y los ingresará en jardines por donde corren los ríos, por toda la eternidad. Dios se complace de ellos y ellos de Él. Estos son los aliados de Dios. ¿Acaso no son los aliados de Dios los triunfadores? Entonces, aquellos que enfrentan a Allah y a su mensajero, ese verso es muy general. Es como que enfrentan, es como que, por ejemplo, nosotros vivimos en ese lado de la frontera, digamos, vamos a dar un ejemplo, México y Estados Unidos. Los creyentes, digamos, están en ese lado y los no creyentes están en el otro lado. Entonces los creyentes están, digamos, siguiendo su religión y todo, y luego los no creyentes en el otro lado están siguiendo su religión y todo. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña que cada uno practica lo de él. Pero el problema es cuando los no creyentes, ellos se enfrentan y empiezan el verso dice enfrentar. No encontrarás ningún pueblo que no crea en Dios y el día del juicio. No encontrarás ningún pueblo que no crea en Dios y en el día del juicio, que sienta afecto por quienes combaten a Dios y a su mensajero, aunque estos sean sus padres, sus hijos, sus hermanas o sus parientes. A ellos Dios les ha grabado la fe en sus corazones, los ha fortalecido con su luz, los ingresará en los jardines por donde corren los ríos por toda la eternidad. Dios se complace de ellos y ellos de Él. Estos son los aliados de Dios. ¿Acaso no son los aliados de Dios los triunfadores? Entonces, los aliados de Dios, ¿quiénes son? Los aliados del Satanás, ya les dijimos, son aquellos que siguen sus deseos, porque los aliados de Dios son aquellos que quieren a Allah más que sus papás, más que sus hijos, más que sus hermanos, más que todo. Esos son los aliados de Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar con ellos? Con esas personas que ellos sinceramente quieren a Allah más que su familia, pero así que tienen esa sinceridad y son sinceros con Allah, que lo quieren a Él más que su familia. En el mismo verso dice, Allah les va a fortalecer una fe, pero una fe especial para el creyente. Es diferente que la misericordia de Allah. Digamos, Allah subhanahu wa ta'ala, digamos,
digamos, un doctor está en el hospital, está curando a un enfermo, y luego el doctor está buscando una cura. Y luego Allah subhanahu wa ta'ala, como que con la misericordia de Allah como que le inspira, el doctor como que encuentra una manera para curar al enfermo. Eso es de la misericordia de Allah. Pero los creyentes, aquellos que quieren a su familia, más que todo, es una misericordia especial que Allah les va a dar una ayuda especial, solo para ellos. La misericordia es general. Yo les di un ejemplo de un doctor, no tiene que ser, digamos, creyente o no, por ejemplo, las invenciones, aviones, carros, esa es la misericordia de Allah, que Allah les dio esa idea y luego construyeron y inventaron todas esas cosas. Pero en este verso estamos hablando que Allah a los creyentes, aquellos que quieren con sinceridad, más que su familia, más que todo, especialmente si su familia no cree en Allah, porque nosotros vivimos en la época del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Había compañeros que ellos eran creyentes y luego los papás y los hermanos y los tíos declararon guerra contra ellos. Entonces ese verso está refiriendo de ellos, de la guerra. Entonces los creyentes se mantienen en el época del Muhammad, los compañeros de él, todos eran como que ellos se convirtieron. Entonces muchos de su familia no eran musulmanes, no eran creyentes, y al mismo tiempo se unieron para declarar guerra contra el mensajero Muhammad y los compañeros de él. Entonces ese verso es como que está diciendo todos aquellos que quieren a Allah y a su mensajero más que toda su familia, todo. Allah subhanahu wa ta'ala primero va a escribir la fe en su corazón y luego les va a ayudar con, a ver, vamos a leerlo otra vez, inshallah, ese verso. Esa parte, el último Sí. verso. Dice, no encontrarás ningún pueblo que crea en Dios y en el día del juicio que sienta afecto por quienes combaten a Dios y a su mensajero. Esta parte, poniendo un paréntesis, esa parte pone en énfasis en que no es nada más que el amor a Allah, también al mensajero, más que a todo, más que la familia, más que a todo eso. A Allah y al mensajero, como si fueran parte de la familia, pero mucho superior, mucho más. Es un amor especial a Allah y al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, en estos versos, el análisis que estamos haciendo se está poniendo en cuenta como una regla que se sigue lógica, porque nos guía a pensar también de que si Allah va a favorecer a quienes están en su guía y a quienes están, no importa el nivel de riqueza que tengan, no importa, sino que les favorece sin tener ese tipo como decimos, sin tener ese velo en los ojos de vivir nada más por este mundo, y los favorece a ellos, a los que no creen, por supuesto que no les va a dar ese favor. Y por eso es que decimos, muchos millonarios hasta se suicidan porque no tienen el yaquín, esa creencia que les da especialmente directa de nuestro Creador, de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esa regla es equivalente, incluso muchos escolares la usan. Si Allah dice a estos que me siguen, los voy a bendecir, los voy a cuidar, van a ser protegidos por mí, se sobreentiende a quienes no les siguen, no les va a dar ese cuidado, les va a dar, sí, por supuesto, su misericordia, pero no va a ser en el nivel de quienes lo tienen cerca, porque ellos no rezan a Él todos los días, no le piden todos los días y no tienen el contacto.
es como quienes están, por supuesto, si están con una persona al lado y están todos los días con él, no tienen la misma conexión que una persona que no lo ve una vez si acaso al año, quién sabe. Esa regla se cumple para todo, porque incluso para la protección, para todo, se cumple. Les da a los creyentes estos, por supuesto, uno tiene que suponer, por supuesto, que los que no siguen a Alá, quienes no creen, no tienen ese mismo nivel. Si nos da, si nos cuida, si nos protege, si nos da la promesa de que vamos a tener su protección en la vida futura también, cuando salgamos de esto, inshallah, a los que no lo hacen, ellos no pueden esperar lo mismo, porque no tienen esa protección que nos está dando. Aunque no lo diga en el Corán, lo dice en algunas partes, pero aunque no lo diga, que no les voy a dar esto, no les voy a lo que no, aunque no lo diga, uno por supuesto sigue la regla esa de si nos da y estamos con él, quien no está con él no lo tiene, no tiene esa protección. Entonces, para seguir, dice su mensajero, y a su mensajero, aunque estos sean sus padres y sus hijos y sus hermanas o sus parientes, a ellos Dios les ha grabado la fe en sus corazones, los ha fortalecido con su luz y los ingresará en jardines por donde corren los ríos por toda la eternidad. Dios se complace de ellos y ellos de Él. Estos son los aliados de Dios. ¿Acaso no son los aliados de Dios los triunfadores? Ahí mismo dice, ellos son los aliados de Dios. Quienes no están con Dios, por supuesto que no son los aliados. No dice, aquellos no son los aliados, pero se sobreentiende. Si dice, somos nosotros que estamos con Alá, los aliados de Dios, por supuesto, quienes no están con Dios cercano, no son los aliados de Dios. Y eso es lo que estamos tratando de invitar a todo lo que se pueda para dar el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, en este verso, hermanos, leyó, fortalecemos la luz. Esa es lo que estaba buscando. Y fortalecer la luz, Allah no se lo da a todos los musulmanes, solo los da a los creyentes cercanos, ¿no? Aquellos que quieren a Allah y a su mensajero. No, en ese verso no dijo solamente quiera a Allah, dijo quiera a Allah y su mensajero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Corán a veces habla del salat. ¿Y quién es el que nos enseñó cómo rezar? El mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por eso en el verso aquí claramente dice a Allah y a su mensajero. Entonces, también el Hajj, por ejemplo, en el Corán, ahí dice que hay que hacer el Hajj, pero el mensajero Muhammad fue el que nos enseñó cómo hacerlo. Entonces, grábanse eso, inshallah. Allah aparte de la fe que Allah les va a dar, si nosotros queremos a Allah y a su mensajero más que nuestra familia, aparte de eso, Allah nos va a fortalecer con su luz. Subhanallah. Entonces, si Allah nos da esa bendición bien grande, mashallah, y lo cumplimos ahí, inshallah. Aquí, la parte, esta es la sura, de nuevo, la última parte después de la 125 dice, dirá Dios, así como cuando te llegaron mis signos los ignoraste, hoy tú serás ignorado. Así voy a retribuir a quienes se extralimitaron y no creyeron en los signos de su Señor, pero el castigo de la otra vida será aún más severo y duradero. Así es. Entonces, hasta los líderes que tienen dinero, las corporaciones, tienen todos aquellos que ignoraron los signos de Allah, todos aquellos, no importa, como dijo el hermano Saladín, Allah no discrimina con nadie.
cualquiera que ignoró su signo, en el día del juicio, Allah le va a resucitar ciego y le va a ignorar, así como ellos lo ignoraron a Dios. Y la felicidad más grande en el día del juicio es cuando miramos a Allah. Para el creyente, la felicidad más grande es cuando miran a Allah. Entonces, imagínense todas esas personas que van a ser ciegos, no van a tener esta bendición. Pero aquellos creyentes, inshallah, que siguieron a Allah y a su mensajero, cuando mueran, ellos van a resucitar con buena vista y van a mirar a Allah, inshallah. Inshallah, que Allah nos haga de ellos, inshallah. Lo podemos ahí, inshallah.